¿De qué vamos a hablar, no? De destruir fortalezas. Antes de entrar en el texto, pero escuchando esta frase muchas veces en nuestra historia de vida cristiana, ¿te sentiste parte de alguna fortaleza que haya caído? ¿Que has ayudado, contribuido a la voluntad de Dios para que una fortaleza caiga? ¿Te sentiste parte de ser tan transformadora en la mano de Dios en tu vida que una fortaleza de tu vida se cayó? Dios quiera que sea así. Y si no, que lo comiences a hacer. Que el Señor opere un gran milagro en tu corazón en este día. Oremos un instante. Amado Dios, Padre de gracia y de amor, nos entregamos a vos, Señor, una vez más en este día. Entregamos nuestra voluntad, morimos a nosotros para seguir a Jesús, para seguir sus pisadas, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nuestra voluntad, Señor, porque sabemos que tenemos que hacer tu voluntad. Por esas razones que nos ponemos a tu disposición para que nos puedas enseñar, para que puedas redarguir nuestra vida y llevarnos a toda corrección. En el nombre de Jesús, también te rogamos que reprendas al devorador, al destructor, Señor, y que nuestras mentes estén plenamente consagradas y entregadas a tu palabra en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar la lectura, vamos a hacer 2 de Corintios, el texto principal, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Antes de leerlos, quiero leerte otro pasaje de la Escritura que lo encontramos en Salmos capítulo 13. Allí, en algunas Biblias, vas a encontrar que este salmo es de la autoría de David y que lo llama, según, por ejemplo, está la Reina Valera contemporánea, plegaria que pide ayuda en la aflicción. Dentro de ese salmo, quiero ir al versículo 3. Dice: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y manténme con vida, que no diga mi adversario que logró vencerme. Yo veo algunos rasgos en esas palabras que se identifican mucho con lo que quiero transmitirte en esta noche. A veces hay condiciones, estados en personas que parecen ser un estado de constante derrota, que parece ser una prisión que no tiene cerraduras, algo de lo que no se puede salir, algo que no se puede revertir y algo que aunque pasan los años no cambia. Esto es provocado por enemigos. Hay un enemigo principal, ¿sabemos quién es? El enemigo de Dios, que al ser nosotros cristianos se torna nuestro enemigo. Pero también el segundo enemigo es nuestra carne. Es nuestra naturaleza caída que nos lleva a hacer las cosas incorrectas. La única forma de salir de esa estructura, de esas fortalezas, es haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, decí conmigo, la voluntad de Dios es buena para mí. Si Dios les puso algo en su palabra y me lo expresó para que yo lo aprenda, es porque eso es bueno. El Señor no te quiere hacer daño. De hecho, vamos a estar hablando de algo que está relacionado con una comparación del apóstol Pablo en este pasaje sobre aspectos que tienen que ver sobre la milicia, sobre los soldados, sobre la guerra. Y uno relaciona eso con lo que se llama guerra espiritual. Pero hermanos, esto no tiene nada que ver con la violencia física. Ninguna relación tiene con ello. Porque Dios detesta la violencia física. Hay personas que argumentan ejecutar la violencia física. Y eso es una fortaleza demoníaca. Hay personas que aún le pegan a sus hijos y justifican eso usando versículos para decir que Dios quiere que eso sea así. Pero quiero decirte algo. Dios quiere que cambiemos nuestra mente. Decí conmigo, Dios quiere
que cambiemos nuestra mente para salir de fortalezas espirituales de oscuridad, para que pensemos correctamente. Esto no solo pasa en el aspecto de la violencia, pero quería remarcar esto de entrada para decirte que todo lo que vamos a hablar no tiene ninguna relación con violencia, ni hacia el prójimo, ni física, sino que es una ilustración de cosas literales, que lleva a una enseñanza espiritual. Primero te tengo que hablar del contexto, muy rápido lo voy a hacer. Este libro de 2 de Corintios fue escrito por Pablo y por Timoteo. Vamos a ir al texto. Dice el versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, ¿dónde andamos? Este es el estuche donde estamos, ¿no? Nuestro espíritu está en esta carne, nuestra mente, nuestro intelecto está habitando en esta carne. Dice, no militamos, somos soldados, no militamos según la carne. Y sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales. No son carnales. Sino, en esto te tenés que alegrar, las armas de nuestras milicias, ¿qué son? Poderosas. Decí conmigo, las armas de nuestra milicia son poderosas, claro, son poderosas. Pero ¿en quién son poderosas? En Dios. Si no está Dios, no hay poder que valga. El poder está en Dios. Para la destrucción de fortalezas. He aquí el nombre de lo que hoy estamos compartiendo. Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, dice el versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra qué se levanta? Contra el conocimiento de Dios. Sabemos que hay 10 formas de interpretar esto del conocimiento. Una parte de eso habla de un conocimiento como cuando alguien conoce a una persona, la relación con Dios, pero también habla del conocimiento intelectual, de la sabiduría que se aplica a nuestras vidas con el largo del tiempo y la relación con Dios. Ese conocimiento no debe ser bloqueado, porque si pasa eso, se detiene la obra de Dios sobre nuestras vidas y por lo tanto el desarrollo de nuestras vidas. Antes que siga hablando, para que no tomes esto de una forma tan personal, aunque para algunos lo va a ser personal. Vamos a usar esta palabra. Yo a muchos le digo, durante mucho tiempo le dije de que anotaran, ¿no? Que anoten los puntos principales en un cuaderno, que traigan todo el año a la iglesia para recordarlo a lo largo del tiempo. Y cuando recuerdes esa ocasión que se hablaba sobre destruir fortalezas, ¿qué era que había dicho en esa ocasión Daniel? Bueno, vamos a ver esos puntos. Pero trata entonces de recurrir a lo que queda filmado o en audio para que esto sea realmente armas poderosas en tu vida. No te lo tomes personal, pero tómatelo como algo que puedes transmitir a otros, porque esta problemática no solo se da en aquellos que son cristianos, sino principalmente en los que no lo son. Aquellos que viven bajo equivocados pensamientos. Sobre esto voy al contexto. Te dije que Pablo y Timoteo son los autores del libro. Con la colaboración de Timoteo, Pablo lo hizo. Fue escrito en el 56 después de Cristo. Y fue escrito a la iglesia de Corinto, como el nombre lo dice. Y fue escrito desde Macedonia. Pablo intentaba, hermanos, mencionar lo importante del amor, como siempre lo hizo en sus escritos. Como también el apóstol Juan. Pablo hablaba del amor. Y hay un detalle que no quiero pasar por alto, aunque no lo tengo en el bosquejo. Es que leyendo a William Barclay sobre el comentario del Nuevo Testamento, él explica en este pasaje que todo lo que dice Pablo está relacionado con 2 palabras, etimológicamente hablando, que en su etimología menciona la caballerosidad y la generosidad. Y esta generosidad está envuelta en amor pleno. Que todo lo que está diciendo Pablo lo dijo con amor. Y que él quiere que esto se haga Dios a través de la boca de Pablo en amor. O sea que no vamos a cambiar a nadie por la fuerza. La violencia engendra, ¿qué cosa? Violencia.
Nosotros tenemos que entender los principios de Dios para dejar de practicar lo correcto. Esto era algo que estaba pasando en la iglesia a la cual Pablo le envía esta carta. Y él ve que muchas personas que habían recibido el evangelio que él había transmitido empezaron a tener malas ideas, malos pensamientos. Se habían deslizado de lo que él les había transmitido a través del poder del Espíritu Santo. Mirá al que está al lado tuyo, ahí a la distancia social. Miralo a la cara y decirle: no tengas malas ideas. Una mala idea ejerce una mala acción. Y una mala acción puede ejercer una mala costumbre. Y una mala costumbre puede ejercer la perdición. Una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a Dios para tener buenas ideas. Sobre eso es que enfatiza Pablo. Él sabe que el Señor nos ha dado herramientas para vencer estas adversidades entre ellos y Dios. Podemos así ir a distintas historias de la Biblia. Por ejemplo, en Samuel, recordar que él se acercó Satanás a David y lo tentó para censar al pueblo. Y también esto ocasionó una gran maldición. Tanto Eva como Adán como David, a causa de esos malos consejos de fuerzas espirituales, de maldad, actuaron mal, tuvieron malas ideas, desobedecieron a Dios. Dios había dicho a David que no censara al pueblo y él lo censó. Eso trajo consecuencias tremendas. Sigamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo sabemos, ¿no? Quiere decir que tu enemigo no es la persona que tenés al lado. Tu enemigo no es tu familia sanguínea. Tu familia espiritual tampoco. Tu enemigo no es el coordinador de área de la iglesia. Tu enemigo no es el predicador fulano sultano. Tu enemigo es Satanás y tu propia carne. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Con respecto a Satanás, dice que tenemos un enemigo que son principados y potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos, hermanos? Firmes. Él quiere que estemos firmes. Nos declara en el versículo 13. Firme es alguien que no se mueve. Firme es alguien estable. Y eso quiere Dios para nuestras vidas, que estemos estables, no que estemos por un tiempo, que estemos siempre firmes. Entonces, ¿qué son los principados y las potestades? Más o menos trato de describirlo de esta forma. En la mayoría de las partes de la Biblia leímos Efesios 6, tenemos Romanos 8, Colosenses 1 y en otros sitios más leemos sobre principados y potestades. Los contextos dejan claro que se refiere a un enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí en seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo lo que se relaciona con Dios. Ese es un enemigo nuestro. En multitudes, quiero decirte, en las esferas gubernamentales, en los gobiernos, detrás de aquellos que están en los poderes gubernamentales, se practican muchas cosas que llevan a escuchar a demonios. Lo ajeno a Dios. Siempre fue así. En todo relato bíblico vemos que todos los poderes gubernamentales de turno, los imperios de las naciones, siempre se rigieron por la oscuridad, el paganismo, y se puede decir también el satanismo. Eso no ha cambiado nunca, porque es la codicia y el poder que lleva a buscar eso para tener algo. Ahora, Dios, dice el relato, nos ha dado una armadura. Y quiero definir los aspectos espirituales que menciona el libro de Efesios, sin mencionar los literales. Habla de la armadura y la detalle, después dice qué significa cada cosa. Voy a ir a lo que significa cada cosa.
La armadura representa ciertas realidades que Dios nos da en la vida espiritual para vencer y para algo más. Decí conmigo, para resistir. Dios nos da una armadura para resistir los embates. Él nos menciona a través de la Escritura en Efesios 6. Él nos da, decí conmigo por favor, la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús y su palabra. El Evangelio es la verdad. Es lo que nos trajo Cristo. También menciona la justicia. No la justicia social humana, la justicia de Dios. El Evangelio de la paz. Ese Evangelio que nos inunda con la paz de Dios y que transmite a todo ser humano paz. La fe. La fe. La fe que Jesús dice que mueve montañas. La salvación. Nosotros debemos vivir cada día el gozo de la salvación. Si no tenemos el gozo de la salvación, es porque no nos sentimos salvos. La palabra de Dios. Estas cosas las menciona el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14 al 17. La Biblia nos dice entonces que hay una lucha espiritual y no es contra sangre y carne, pero muchas veces nosotros usamos eslogan como esto. Le piso la cabeza al diablo. En muchos lugares se escucha eso. Pero hermanos, hay que saber algo. Que para pisarle la cabeza al diablo hay que estar en sumisión, humildad, humillación y obediencia a Dios. Sin esas cosas no le vas a pisar la cabeza ni una hormiga, a nadie. Entonces hay un autoengaño, hay mentiras en la mente que aún pueden llegar a aquellos que se llaman cristianos. Esas verdades, cuando se hacen permanentes, esas verdades a medias, que se construyen con verdades mezclándolas con mentiras, cuando se hacen permanentes en nuestras vidas, ese condimento de mentira genera en nosotros una fortaleza. Una fortaleza es una mentira que nosotros creemos. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de los dos aspectos de lo que puede ser una fortaleza. También hay un aspecto bien hermoso y positivo en lo que es una fortaleza desde otro lugar. Entonces, te decía que debemos resistir. En este contexto el Señor nos llama a resistir, no a vencer. Es importante esto, ¿no? Nos llama a resistir, no a vencer. Porque en definitiva hay enemigos que no los vamos a vencer. Van a estar ahí. Van a volver cada tanto. Pero lo que Dios quiere de vos y de mí es que podamos resistir la tentación, resistir la carne, resistir los pensamientos equivocados, los que Pablo quería corregir al hablar estas cosas a los corintios. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia, dice el texto, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que alguien glorifique al Señor, por favor. Esto, hermanos, nos dice que tenemos que orar más. Muchos de ustedes tienen una vida de oración, porque tenemos que dividir esto en dos partes. En aquellos que se sienten en derrota, en aquellos que sienten que nunca llegan a la cúspide, a la punta del Everest. Siempre están intentando, llenándose de emociones, pero no llegan a la cúspide. Y quiero decirte que te podés estar sintiendo así, que necesitas adrenalina espiritual, pero también quiero decirte que hay personas que se encuentran en esa cúspide, que están con el Señor, obedeciéndole, siéndole fieles, y ellos deben, para nosotros, ser un ejemplo a seguir, como lo fue Jesús. Como lo fue Jesús. Debemos acercarnos y estar dispuestos a recibir la enseñanza bíblica sobre nuestras vidas. Se nos ha dado, hermanos, entonces, armas poderosas. ¿Alguien se alegra por eso? Porque si no tuviéramos esas armas, jamás llegaríamos a cambiar, Nunca. Terminaríamos como muchos que no saben que esto es así, que nacen en un contexto social, cultural, se forman de una manera y nunca cambian, y se mueren así. Dios no quiere eso para nuestras vidas, para el que está en error. Quiere que cambiemos. Decir, Dios quiere que renueve mi mente. Aleluya.
Esas almas poderosas son de Dios. ¿De quién son? Son de Él, claro. Pero Él nos las ha prestado. El Señor nos presta esas almas. Pero estamos siendo a veces, hermanos, derrotados, porque estamos peleando como aquel que pelea bajo el mundo, bajo el poder de la carne. Estamos batallando la batalla incorrecta. Podemos estar peleando de una forma equivocada, ¿no es cierto? Inclusive con el enemigo equivocado. Algunos piensan que su enemigo es su esposo. Algunos piensan que su enemiga es su esposa. Algunos piensan que su enemigo es su papá, físico, carnal, su mamá, su jefe de trabajo, su patrón. Pero no es una lucha contra carne, no es una lucha contra sangre. ¿Qué hay que hacer con todos esos que parecen personas que a veces nos quieren hacer daños? ¿Qué hay que hacer, iglesia? Amar. 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 ¿Amén? ¿Va a costar? Claro que va a costar. Pero no es imposible. Jesús lo hizo, Él nos lo enseñó. Y sus siervos, muchos de ellos también lo hicieron y nos lo enseñaron también. Pero su palabra nos lo dice. He aquí el motivo por qué yo estoy predicando esto. Porque veo en distintos lugares y en algunos aspectos en mi propia vida, aspectos que deben ser alterados, cambiados. Y son aspectos que son prisiones de la mente, que si no cambia la forma de pensar, nada va a cambiar. Y todo seguirá siendo un autoengaño. Y todo seguirá yendo y caminando hacia un precipicio con un destino horrible. Pero si nosotros reconocemos que necesitamos la guía de Dios y transmitimos esto a las personas que ya están totalmente despojadas de esa realidad, las cosas van a funcionar distinto. ¿Alguien se alegra en eso? Las fortalezas, entonces, podemos volver a definir, son aquellas áreas en las cuales Satanás ha edificado y nos tiene como prisioneros. Y también es nuestra propia mente. A ver, un prisionero de guerra es atrapado por el ejército, por aquel que es su enemigo, y lo tiene preso. Pero Jesús, cuando se manifiesta a nosotros, Él se manifiesta diciendo cosas como San Juan 8:32, que el que lo conociera a Él sería verdaderamente libre. Conocer a Jesús expresa libertad. Si nosotros podemos ser libres, es solo por Jesús. Solo por Jesús. No hay otro poder dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser libre, ni ser salvo. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Entonces hay personas, hermanos, allí en las calles que necesitan este mensaje. Y vos lo tenés que transmitir también. Yo, vos, nosotros, juntos, tenemos que transmitir a los demás que hay prisiones espirituales. Hay prisiones espirituales. Muchos han cedido su voluntad a Satanás y han edificado muros donde no entra la luz. Esa es la diferencia. Luz y oscuridad. Cuando hablamos de prisiones antiguas, las primeras de ellas, muchas de ellas, se hacían en túneles, se cavaba cuevas. Y nadie que estaba en una prisión tenía acceso a la luz. Nadie. Lo que nos deja a nosotros una enseñanza espiritual. Cuando alguien en los tiempos bíblicos estaba en prisiones, muchas ocasiones de ellas estaba en oscuridad. Hoy eso se hace real en el mundo espiritual, en la mente de las personas. Hay personas que están en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué es? La antítesis. ¿Qué es Jesús? La luz. Cuando hay luz no hay oscuridad. Si estas luces se apagaran, vence la oscuridad, pero la luz vence a la oscuridad. Entonces necesitamos interpretar las palabras de Jesús. No podemos estar destruidos en nuestra mente. Hay un proverbio que confesa y dice que es mejor el hombre que se controla a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. Y saben, hermanos, me parece una premisa muy importante para este mensaje. Porque todo comienza por ahí, por el poder de la mente y cómo lo ejercemos.
Así que, ¿cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando positivamente, negativamente? ¿Estamos viendo la vida de los demás que están, algunos de ellos atrapados en la oscuridad y que son prisioneros de sus mentes? Dice el pasaje, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿será que algo puede cambiar? Aunque sea un granito de arena, aunque sea una gota de agua en esta vida, ¿puede cambiar? Nosotros somos testimonio de eso. Hemos cambiado, ¿no? Hemos entregado nuestras vidas banales de nuestra antigüedad a Dios para poder consagrarnos a la voluntad del Padre. Entonces se puede cambiar. Y los aspectos de tu vida que los ves como aspectos que nunca para tu corazón, por una mentira y un engaño de tu mente y de Satanás tirándote dardos de fuego, vos pensás que nunca vas a cambiar. Eso es una prisión espiritual. Porque tenés que cambiar. ¿Sabes qué pasa por vos y pasa por mí? Pasa por nuestra decisión. Ese es el gran gigante a vencer. Somos nosotros. Aleluya. ¿Puede alguien glorificar a Dios, por favor? Entonces quiero hablarte de algunas formas de fortaleza. Hay tantas que son innumerables, pero quiero mencionar algunas. Era para allá la cosa. Espera. Te voy a mencionar entonces. ¿No? ¿Lo lanzás vos? Nadie se ofenda, nadie se va a ofender. Amén. Se van a ir edificados, ¿no? Sin ofenderse. Porque estamos hablando de lo que tenemos que transmitir a otros también. Así que, hermanos, escuchen. Una fortaleza puede ser la música secular. La música que no adora a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros la dejamos entrar en nuestra vida cuando no debe estar. ¿Y por qué no debe estar? Y por sus orígenes, por quien la crea. No tiene inspiración que venga de parte de Dios. Es movida por corazones ajenos a Dios. Hoy la iglesia, hablo de la iglesia universal, en gran porcentaje ha aceptado esto como una realidad para sus filas. ¿Qué hace eso? Genera que se construya en la vida de los que nos llamamos cristianos prisiones espirituales. Esa música es la que nos deprime, o esa música puede ser la que nos mueve a tener eso, adrenalina, bien, sentate siempre cerca, adrenalina en nosotros. Y saben, hermanos, no debe ser la música la que te motive, debe ser el Espíritu Santo de Dios. Y hay que buscarlo. Amén. Él es el que te motiva, la relación con Él, tener su amor, saber que está con vos. Esa es tu motivación. Leer la Escritura y encontrarte que Dios te ama, encontrarte con la verdad que Dios te ama. Te motiva, eso te impulsa, eso te emociona. No con emociones pasajeras, sino perdurables. Que alguien alabe al Señor por esa verdad bíblica, por favor. Una fortaleza negativa también puede ser la mentira. El ser humano culturalmente se acostumbra a mentir. Y llega un momento, hermano, que es una presión tan grande que ya no puede dejar de mentir. Hasta lo más mínimo, elemental y básico de una relación la sostiene a través de la mentira. Está en cárceles espirituales y mentales. Nosotros necesitamos darnos cuenta que es nuestra mente el lugar de la prisión. La prisión es nuestra mente, no es el poder de Satanás. A ver si puedo llegar a ilustrar esto. Si Satanás juntara todos los demonios que tiene como servidores, toda la fuerza del ocultismo, y los presentara delante de tu rostro para combatirte, él no podría moverte 1 milímetro en contra de la voluntad de Dios si no es por la disposición de tu corazón. Solo tu corazón define que Satanás te venza. Él tienta, Él enseña mal, Él enseña el error, pero no va a hacer que lo hagamos si nosotros no lo queremos hacer. Y es ahí la prisión verdadera, la mente,
donde se forjan nuestras ideas, la mente. Es tu decisión. Por eso Dios nos pide una decisión. Te dice en la antigüedad: he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Y termina diciendo, Señor, que sutilmente amoroso, elige la vida. Él te da la lección, pero es nuestra. Por eso, si nosotros estamos bajo una fortaleza espiritual, hermanos, es porque lo estamos consintiendo. Hay áreas de nuestras vidas que hay pasiones que no las podemos abandonar, y eso nos esclaviza a pensar mal y a ejecutar acciones equivocadas. Otras áreas, malos pensamientos, las malas palabras. Claro, para el mundo natural, sin Dios, es tan común decir malas palabras. Y alguien podría decir: Daniel, yo no puedo ver un programa de televisión sin que digan malas palabras. Bueno, mi consejo sería entonces: no mires televisión. Busca un lugar donde haya algo que pueda ser un entretenimiento en cierto momento o ocasión del día, donde no digan malas palabras, porque el Señor dice que no las digamos. Y Él dice que no compartamos eso. Y hay cosas que se hacen prisiones para nosotros. Si hoy en día, hermanos, con todo el acceso de información que tenemos, podemos suplir lo que sea, cualquier cosa lo podemos suplir por algo semejante. O si es que sigue algo que vos sentís que no puedes dejarlo de ver, que tus ojos no pueden dejarlo de ver, es mentira. Es una fortaleza espiritual. Dios te sabe que vos sabes en tu interior que te estás autoengañando. Podés vencer. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien va a ser valiente para tomar esa decisión? ¿Alguien va a predicar esto a las personas? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! A ver, voy a hacerlo más rápido. Otras prisiones, las adicciones, lógicamente las drogas, el alcohol, el cigarrillo para algunos. Para algunos son áreas en las cuales le siguen cediendo la carne para que encuentren en ello deleite. Y en esto hay un reemplazo del deleite que te ocasiona tener intimidad con Dios, relación con Dios. Eso te genera verdadero deleite. Entonces nosotros tenemos que corregir, salir, destruir esas prisiones espirituales. ¿Se puede hacer, hermanos? Porque todo esto, ¿en qué comienza? En argumentos. Argumentos débiles, argumentos que cuando uno le pregunta a alguien por qué estás parado en un negativismo, te va a decir argumentos débiles. No van a ser bíblicos, no van a ser espirituales, van a ser débiles, van a decir: y lo hago porque lo siento, Dani, o lo hago porque lo hice toda mi vida, o lo hago porque me da placer, o lo hago por esto, por aquello, por lo otro, pero nada de eso va a estar asociado al corazón de Dios. Dios tiene otros principios, otros que podemos mencionar como argumentos débiles y que son una de nuestra vida. El yugo desigual, la estafa, la violencia, la idolatría. Y esto, hermanos, se define de tantos aspectos, porque hay que ver la realidad no solamente hoy en imágenes o estatuas de animales. Hay idolatría sobre las personas, sobre actores, cantantes o mujeres en su género, como fuera. Hay tantas formas de generar ídolos de barro. Otra forma de prisión espiritual es el enojo. El enojo constante y permanente es una prisión para mí. Está en mi mente. Yo lo provoco, yo lo consiento, yo lo vivo en mi mente. Tenemos que transmitir esto a las personas. Se tiene que salir de eso. La Biblia declara a través del apóstol Pablo también: quítense de ustedes todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Es una lista con más palabras, pero el Señor nos dice: no se enojen. Y nos está diciendo: quítense. No está diciendo: invoquen mi espíritu. Dice: ustedes háganlo. Quítense el enojo, porque sabe el Señor, ¿quién más que Él va a saber que es algo que está bajo nuestro poder revertirlo? Entonces, hermanos, aquí el tema: ¿por qué seguimos siendo igual? ¿Por qué hay cosas que siguen permaneciendo igual? Me sigo enojando. ¿Por qué? Sigo desacreditando al otro. ¿Por qué?
Sigo yendo detrás de eso que es mi prisión. ¿Por qué? Sigo encendiendo la computadora para ver lo que no hay que ver. ¿Por qué? Sigo tras la adicción. ¿Por qué? Es una decisión. Tenés que darte cuenta que la maldad de tu corazón y del mío nos lleva a tomar esa decisión. Lo dice Romanos en sus 5 primeros capítulos y después también, hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se vence eso? Entregándonos completamente a la voluntad de Dios. Así se vence. Entendemos entonces que las prisiones están en nuestra mente, ¿no? O en la mente de aquellos que podemos llevarle la palabra de Dios. Hay un texto que lo he dicho tantas veces, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se adapten al mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. El Señor dice todas estas cosas para que podamos comprobar cuál es su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Un ámbito de vida agradable y perfecto es el que buscamos. Pero necesitamos hacer todo lo primero: morir a nuestra voluntad, sacrificarnos como ante un becerro en un altar, nosotros en la voluntad del Padre, morir a nuestros deseos. Entonces Él hará. Eso lo necesitas vos, querido hermano, amada iglesia, eso lo necesito yo, en cada área de nuestras vidas. Cuando vemos que hemos dominado alguna parte de nuestra vida, pero otra no, siguen señorándose a nosotros, tenemos que hacerlo. Y eso lo necesita hacer aquel que nunca le ha entregado la vida a Jesús. Lo necesita hacer. Esas armas que el Señor nos da, que nos dice el apóstol Pablo, son poderosas. ¿Cómo son las armas, iglesia? Poderosas. Necesitamos usarlas, porque un ejército pasivo no sirve para nada. ¿Se entiende? Un ejército, por más condición que tenga, entrenamiento o armas, si no hace nada, entonces no sirve. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que atacar. ¿A personas? No. Tenemos que atacar el mundo espiritual. Tenemos que avanzar. ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, tenemos que orar más. Tenemos que buscar el rostro de Dios más. Tenemos que leer su palabra más. Repito lo que dije al comienzo, hay algunos que ya lo hacen, pero benditos de Dios por ello, y si pueden hacerlo más, mejor aún. Necesitamos una oración disciplinada, hermanos. ¿Vieron cómo es el ejército? El ejército es disciplinado. Ningún ejército funciona si no es con disciplina. Tiene que ser disciplinado. Y así se ejerce la voluntad de las órdenes gubernamentales sobre ese ejército. Para que nosotros funcionemos como ejército, debemos ser disciplinados. La disciplina es algo que necesita esfuerzo, dedicación, continuidad, tiempo, dedicación. Así que el Señor nos ayude con eso. ¿Alguien quiere ser disciplinado? La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Notemos que a todo ser humano nos cuesta recibir corrección, ¿no? Cuando alguien nos viene a decir algo bonito, qué hermoso que es. Pero cuando alguien nos viene a corregir algo, ya nos ponemos en una situación un poquito defensiva. ¿Qué me estás diciendo vos? Y vos, te dice la persona, y vos haces esto otro. Es tan natural como que sale el sol cada día. Pero a pesar de eso, hermano, nosotros podemos contrarrestar esos sentimientos cuando no queremos ser corregidos y recibir la enseñanza de Dios, porque la palabra nos ayuda a ser corregidos, nos orienta hacia lo que Dios quiere plenamente en nosotros. Entonces, la palabra es la que nos ayuda a cambiar.
¿Cómo vamos a cambiar? A través de la Escritura. Amén. ¿Cómo vamos a hacer un puente para que otros cambien? Llevando la palabra de Dios. Imagínate que le predicas a una persona que no conoce ni a Cristo, ni su palabra, ni nada, y viene a la iglesia y se comienza a congregar. Y vamos a hacer una suposición de tantas que podríamos hacer. Viene 2 años a la iglesia, pasaron desde el día en que vos la invitaste por primera vez o la invitaste a la iglesia. Pero en esos 2 años nunca leyó la Biblia, nunca oró. Viene a la iglesia como un espectador. ¿Qué va a pasar con la vida de esa persona? ¿Será edificada? ¿Crecerá en la voluntad de Dios? En mayor punto o menor punto es lo que le pasa a muchos. Cuando se alejan de la oración, cuando se alejan de leer la instrucción para nuestras vidas, comienzan a perder su crecimiento. Comienzan a alejarse de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque en esa condición, un día se dice, hasta aquí llegué, no voy más. Los que permanecen son aquellos que se alimentan en la palabra y en la oración. Esos son los que se mantienen vivos de la misma manera que nosotros nos mantenemos vivos por comer. De la misma manera. Si no comiéramos, ¿cuántos días podría estar vivos? De la misma forma. Así que debemos ser obedientes, ¿no te parece? Aleluya. Hay más cosas, y las voy a decir así, sin opinar sobre ellas. El enojo. El enojo puede ser una prisión espiritual, un argumento de nuestra mente para siempre actuar igual, para siempre cuestionar todo. Cuando se entroniza en nuestras vidas. Para algunos hermanos, yo mencioné esto así como tomando algunos puntos, hay muchísimos más, por supuesto. Las películas, especialmente las películas satánicas, las de terror, las de zombies. Para algunos jóvenes es una hermosura eso, ¿no? La cultura lo enseña. Es bello, es atractivo a los ojos, pero es una prisión, porque todo lo que se ve ahí lastima el corazón de Dios, porque Dios enseña exactamente lo contrario. ¿Va a ser fácil todo esto de transmitir estas cosas y que la gente lo haga y que nosotros mismos lo hagamos? No, no va a ser fácil. Va a ser proporcional a nuestra voluntad. Todo lo que queramos alcanzar en Dios, lo lograremos. ¿Alguien cree esto que estoy diciendo? El Espíritu te va a ayudar y lo vas a lograr. Pero aquel que no quiera escuchar, seguirá su camino de desgracia. La hechicería, la brujería, pero he aquí que a veces se considera que está el poder en eso, y no hay poder en la hechicería, no hay poder en la brujería. Hay poder en la desobediencia a Dios. Cuando alguien desobedece a Dios, tanto sea el que practica eso como el que lo escucha, entonces ahí hay un acto de poder en contra de Dios, porque se está rechazando la obra de Dios. Pero el Señor nos dio armas poderosas para vencer esa situación. Estos argumentos que nosotros usamos en nuestra mente y que la palabra tiene la posibilidad de vencer, son una expresión oral o escrita de un razonamiento o una idea mediante el cual se intenta probar algo, refutar algo o construir o justificar algo. Justamente la Biblia dice que la palabra de Dios es una verdad que corrige eso. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto te lo vuelvo a decir porque es muy importante que nosotros peleemos con la palabra. Es la espada, ¿no es cierto? La tenemos y la llevamos y combatimos con esa realidad. Debemos alimentar nuestros argumentos bíblicos y espirituales. Debemos alimentarnos. Dice allí, en el texto que hemos leído al principio, y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Aquí hay algo que no se puede obviar. Pasemos a la otra, por favor. Pronuncia ahí la altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, la arrogancia de Satanás, de sus súbditos y del ser humano oponiéndose a la voluntad de Dios. Nadie llega con altivez a Dios. Dios mira de lejos al altivo, ¿te acordás? Pero Él guarda y protege y salva al que se humilla.
Necesitamos ser humildes ante Él. Altivez es algo elevado que impide que algo entre o salga, y de esta palabra deriva la palabra altitud. Una muralla en la antigüedad se construía como una fortaleza en los lugares altos. Pasemos a la otra, por favor. Esto de la altivez es algo a vencer, es una prisión de la que debemos salir cuando nos creemos nosotros los autores de nuestra propia vida y los que desarrollamos nuestra vida. No. Si existís, es por la gracia de Dios. Si alguna vez fuiste un bebé, fue por la gracia de Dios. Si hoy sos un adulto, es por la gracia de Dios. Si tenés un techo, una cama, un vestido, algo para vestirte, o dinero para comprar tu comida, todo es por la gracia de Dios. Así que esa es la mente del cristiano. Eso lo decía Pablo en otras palabras semejantes. Eso lo decía Jesús también. Esa actitud que rostran las actividades del hombre es en la que se constituyó siempre en aquellos que querían tener un poder y lo protegían. Tenían riquezas, tenían sus tesoros encerrados en cofres y sus soldados, y construían murallas altísimas, y la intención era que nadie les quitara ese poder. Esa es la actitud de la altivez. Decir, no, yo tengo una vida desarrollada. A mí nadie me puede enseñar nada sobre el Evangelio porque lo sé todo, lo aprendí todo. Otros pueden decir, no, pero yo nunca le hice mal a nadie. Soy un buen hombre, una buena mujer. Principios, argumentos mentales que son fortalezas que hace que no pueda llegar la verdad del Evangelio. ¿Cómo se cae esto? Derrumbando el corazón, abriendo el corazón. Entonces la palabra puede llegar y llevar luz al corazón. ¿Alguien se goza por esto? ¿Entendés que hay personas que viven atrapados en la sociedad en la que vivís, en tu barrio, en esta ciudad? Hay muchas personas que están atrapados en esos vicios, en esas cárceles, en esas mentiras, en esos autoengaños o tentaciones del diablo que son sus prisiones diarias y constantes. Pero el Señor quiere que esas murallas sean derribadas. Hermanos, no vamos a vivir de la fantasía ni de emociones que no llegan a constituirse como tales, sino que realmente vamos a tener el equilibrio de tener emociones verdaderas y sentimientos verdaderos, sabiendo de que no vamos a poder llegar a transformar a todos. Muchos, la Biblia habla en los últimos tiempos cuando profetiza y habla de que los muchos se pierden. Pero si uno o una llega a vencer su realidad, a cambiar esas prisiones por la libertad de Cristo, y vos fuiste el puente, glorificado sea Dios. Amén. Glorificado sea Dios. Glorificado sea Dios. ¿Qué puede construir esa altivez y la altitud de esas fortalezas en la vida? Las malas amistades, los malos consejos, las relaciones tóxicas, la televisión o internet, que impide que la luz de Dios entre en nuestras vidas. Eso construye fortalezas. El carácter, la vanidad, el ego, el amor propio, todo eso constituye fortalezas. Tenemos que recurrir al Señor, a su palabra. Tenemos que orar más. Tenemos que ayunar. Tenemos que leer más la Biblia. Tenemos que usar el amor como una herramienta. El amor de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para destruir esas fortalezas. Cuando hay fortalezas, eso impide el crecimiento. La palabra fortaleza viene de la palabra griega ojuroma, que significa castillo o prisión, y habla de una construcción muy firme, amurallada y muy grande, lo cual también se hacía con ciudades para evitar ser conquistadas. He ahí la razón cuando usaban la palabra conquista, ¿no? Vieron que románticamente se usa ese término, ¿no? O por lo menos se usaba en la antigüedad, ¿no? No sé, ahora no creo, me parece. Pero cuando alguien dice, conquisté a mi novia o conquisté a mi esposa, Dios quiera que algunos quieran ser conquistados por el corazón de Dios. Amén. Dios quiera que vos y yo queramos ser conquistados por su corazón todos los días de nuestra vida.
dejemos de entrar, bajemos las murallas, destruyamos las murallas, destruyamos los pecados que viven en nuestras vidas para que el Señor se sienta en agrado pleno en la relación con nosotros. Y busquemos a aquellos que viven también bajo esos argumentos de iniquidad. Hay otros argumentos, lo digo, la fortaleza de la indiferencia, cuando nada se quiere escuchar. La fortaleza de la pereza, lo que mueve a estar constantemente bajo entretenimientos o cosas que no edifican. Es muy peligroso ese ámbito. La fortaleza del conformismo, la fortaleza de la permisividad, o sea, permitirlo todo. Todo es válido, todo se permite, porque como dijo alguien alguna vez, fue Maquiavelo, o por lo menos lo hizo popular, que dijo: el fin justifica los medios. No, no es así. El fin no justifica los medios. La fortaleza de la depresión, la fortaleza del negativismo, la fortaleza de la rebeldía y otras más. Pero yo considero una como una muy fuerte fortaleza, y es la fortaleza de la ignorancia. Donde hay ignorancia, o sea, lo que el apóstol decía que se quería quitar, dice en el versículo que leímos anteriormente: toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Se quiere quitar el conocimiento de Dios, la luz de Dios a través de su palabra y de su espíritu. Nosotros entonces nos damos cuenta que Satanás puede llevarnos a ignorancia, y nuestro ser también, alejándonos de su enseñanza, de la enseñanza de Dios, alejándonos de la Escritura, alejándonos de la oración con Él. Terminamos siendo ignorantes de su palabra. Por eso uso el término, porque ignoramos lo que Él quiere para nosotros, pero cuando lo sabemos, hay que obedecer. Amén. La más grande herramienta, pasemos por favor, es la obediencia a Dios. Debemos someternos para derribar esas fortalezas altas. Debemos someternos a Dios, someter nuestra voluntad a Dios. Entonces, hermanos queridos, amada iglesia, allí vemos que nos da un consejo más el pasaje. Dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos entonces darnos cuenta que esa obediencia es la que nos trae la victoria, y a otros la obediencia a Cristo. ¡Aleluya! En Isaías 5 dice: ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Cuando Dios nos dijo en un momento: no hagas esto, es porque eso no hay que hacerlo. No puedo disfrazarlo de decir: no, Dios se equivocó, eso es bueno. No puedo hacer eso. Tengo que actuar como Él me pide que lo haga. Eso se llama humillación y se llama obediencia. Tal vez tu fortaleza pueda ser tu propio hogar. Algunos se sienten prisioneros de su hogar. Algunos sienten que en su hogar hay un lugar que para su corazón es inhabitable, porque realmente se sienten mal dentro del grupo familiar. Hermanos, ahí está habiendo prisiones espirituales. Está habiendo ideas equivocadas en tu mente y en tu corazón. Porque tu hogar debe ser un lugar de descanso, un lugar de refrigerio. Amén. Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios en humillación. Necesitamos entonces entender que Dios quiere hacer de las ruinas que nosotros constituyamos, de esas fortalezas caídas, nuevas fortalezas. Nuevas fortalezas. Él quiere hacer de tu hogar una fortaleza hacia su voluntad. Quiere construir murallas en torno a tu familia donde no entre Satanás. ¿Se entiende la idea? Donde no entre el mal, donde su voluntad se haga en los que viven en ese hogar. ¿Cómo se va a hacer? Por la cultura que formes en ese lugar. Hoy el mundo enseña una cultura que es ajena a Dios. Se constituyen leyes que son ofensivas a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Nosotros en nuestros hogares tenemos que construir la voluntad de Dios y levantar casa a casa, hogar a hogar, un ejército que honre a Dios. En un lugar donde está dominando la oscuridad en el mundo entero. Necesitamos hacer eso. Eso es solo una obediencia. El Señor nos dice que nosotros tenemos en la Escritura la mente de Cristo para caminar en victoria.
¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Pensamos como Él porque su palabra nos expresa los pensamientos y las acciones de Jesús. El arma más poderosa para derribar fortalezas, hermanos, lo repito, es la obediencia. Si observamos la Escritura desde el principio, desde la creación del hombre, obedecer a Dios ha sido el punto neurálgico de la relación con Él. Pues precisamente el diablo se rebeló contra el Señor en el cielo y luego promovió la rebelión de millones de ángeles y después la rebelión de Adán y de Eva. Todos cayeron, todos desobedecieron. A mí me viene a la mente, como dije hoy, otros casos más, pero es ahí el punto crítico. Cuando se obedece a Dios, nada se destruye de la relación. Entonces, tenemos que obedecer en vez de desobedecer. De esa manera, entonces nosotros podemos construir fortalezas buenas, fortalezas de luz, fortalezas del bien en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias. El Salmo 18, versículo 2 dice: Yahvé, eres la roca mía y mi castillo, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Eso es lo que debemos construir. Por un lado, destruir las fortalezas de oscuridad en nuestra mente, cambiar de una vez y para siempre. Y por otro lado, construir la fortaleza de la luz sobre nuestras vidas. Hermanos, ¿qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos haga valientes. Amén. Y que le pidamos a Él en todas las áreas que necesitan, en nuestra vida y en la de otros, un cambio de mente, una transformación a través del poder de su palabra. Oremos.